Ok, los permisos en la gestión de queries realmente son bastante relevantes, consideramos, y buscamos en este momento poderles mencionar a ustedes todos esos controles como tal. Para ello vamos a crear algunos aspectos o algunos queries que nos van a permitir manejar adecuadamente todo esto. En este momento no me voy a enfocar en permisos, me voy a enfocar en crear las funcionalidades. Para ello voy a utilizar algunas generaciones de queries. Definitivamente no es el objetivo del webinar poder realizar en este caso pues la aclaración detallada de las consultas, pero vamos a crear algo rápido para tener mayor claridad. Vamos a crear en este momento una búsqueda formateada que nos permita poder generar los números que normalmente utilizamos para el RFC de socios de negocios. ¿Y listo? Vamos a grabar esta consulta. Recordemos que esta es una base de datos totalmente limpia, entonces voy a empezar con la gestión de categorías. Entonces voy a crear una primera categoría que se llama búsquedas formateadas. Cuando yo creo una búsqueda formateada, normalmente debería de poderle asignar un grupo. Esto, pues, el sistema me muestra en este momento 15 consultas o grupos de consultas. Normalmente o a veces lo que se realiza es que hago esto, selecciono a todos los grupos, listo, y voy a guardar mi query. Asignar RFC en socio de negocio. Voy a hacer, por otro lado, voy a hacer un pequeño query que me indique un listado de facturas como tal. ¿Ok? Y voy a grabarlo entonces como la siguiente categoría, informes de ventas. Busco el grupo, asigno todas los grupos de autorización a los que pertenece. Y listo. Voy a crear algunas otras informes. Le vamos a llamar acá 01. Informe de facturas de ventas. Esto significa que en el Query Manager ya tengo búsquedas formateadas que las utilizo para funcionalidades dentro del sistema. Tengo informes de ventas. Vamos a crear por acá otras categorías. Voy a crear informes de finanzas. Lo voy a llamar. Informes de finanzas. Asignar grupos. Listo. Ya está creado. Vamos a asignar otro. Vamos a llamarle modelos de autorización. Vamos a asignarle su grupo de autorizaciones. Ok, listo. ¿Qué quiero ejemplificar con esto?
esto ya es un escenario más real probablemente. Recordemos que el Query Manager pues es un auxiliar para poder crear a nivel de búsquedas formateadas, modelos de autorización e incluso alertas, pues también es algo que es totalmente necesario. De hecho, como parte de los estándares de implementación por parte de Integra, pues se crean estos grupos e incluso en algún momento también algunas subdivisiones, vamos a llamarle, búsquedas formateadas de ventas, búsquedas formateadas de compras, pero pues esas son necesidades de implementación. Luego vienen otros aspectos como el crear informes para los usuarios, agrupándolos por categorías, idealmente en otros escenarios incluso ni se agrupan, todos los envían a una sola categoría, pero pensemos acá que incluso están segmentados, informes de finanzas, informes de ventas, en primera instancia para que las personas de finanzas los encuentren rápidamente los que ellos usan y las personas de ventas encuentren rápidamente los que ellos usan. Ese es pues al final cubrir las necesidades. Como hablaba, realmente el Query Manager pues es un auxiliar porque hoy en día, en este caso teniendo, por ejemplo, SAP Business One on HANA, utilizo el análisis interactivo, utilizo cubos, utilizo también pues Crystal Reports, muchas herramientas, ¿verdad? Pero el Query Manager no deja de ser una buena herramienta para poderle crear al usuario queries bastante sencillos o información bastante útil para ellos de una manera rápida, ¿verdad? Entonces, pues sigue utilizándose. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? En este momento, pues yo ya he realizado esta asignación. Voy a iniciar con el aspecto de búsquedas formateadas y básicamente en la sección de datos maestros del socio de negocios le voy a indicar que en este campo llamado RFC voy a asignar la búsqueda formateada. Ok, vamos acá, herramientas, listo. Entonces le voy a indicar que utilice la búsqueda formateada que yo he creado y que se actualice cuando se cambie el nombre del socio de negocios. ¿Ok? ¿Cuál es el comportamiento esperado? Pues es el siguiente, ¿verdad? Que cuando yo ingreso al socio de negocios, creo al socio de negocios y digito el nombre, cliente 05, automáticamente llene en este campo, el campo RFC, que nosotros por estándar normalmente lo utilizamos con 12 ceros, por ejemplo, para nuestra localización. ¿Ok? Entonces, lista la búsqueda formateada. ¿Qué sucede en este momento con uno de los usuarios? Con el usuario de Luis Pérez, ¿qué pasa con esa búsqueda formateada? Si él ingresa datos maestros de socio de negocios, procede a crear, recordemos que tiene la autorización para ello, cliente 05, y al presionarlo resulta que tiene este mensaje de error, fallo en la ejecución de la búsqueda formateada. Okay. Entonces, ¿qué sucede? En este momento, recordemos que él pues no le está funcionando. Es decir, cuando yo implemento la búsqueda formateada, ya vimos que sí funciona, que sí está todo bien, pero resulta que por los permisos o las autorizaciones, él no puede ejecutarla. Entonces, ¿qué sucede con ello? Estas autorizaciones se encuentran en la sección de informes. ¿Y cuáles son las autorizaciones que yo necesito? Bueno, en primera instancia, asignarle al grupo que corresponda la autorización. Ah, ok, acá es donde ya toma sentido los grupos que nosotros manejamos en las categorías. Es decir, cuando yo creo una categoría, por eso me indica la asignación del grupo y es donde tiene el vínculo entre las autorizaciones y los grupos a los que pertenece la categoría. Entonces, en primera instancia, parte de lo que ahorita quiero mostrar, y ese fue el por qué le asigné todos los grupos, es que es un error esto, definitivamente. A nivel de seguridad de la información, si yo le asigno todos los grupos, es como no tener ningún control en específico. Entonces, el primer aspecto que debemos corregir es que
Para empezar, las búsquedas formateadas debiesen de manejarse en un solo grupo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces acá me indica que, listo, que ya actualizado. Entonces esto recordemos que, primer aspecto, no tiene nada que ver con autorizaciones o no necesariamente no es que no tenga nada que ver, pero no es un aspecto de autorización, pero va a ir de la mano. Y lo siguiente es asignar el grupo que corresponda. Por ser búsquedas formateadas o también modelos de autorización, pues normalmente deberían de solo tener la asignación que corresponda, idealmente a un solo grupo. A menos que esas búsquedas formateadas y modelos de autorización tengan información demasiado sensible que no debería ser vista por todos los usuarios. Ahí tendría que usar más grupos como tal. ¿Ok? Entonces, ahora sí, regreso a autorizaciones y le voy a conceder al grupo 1, le voy a indicar acá solo lectura, voy a indicarle en este caso que puede realizar sentencias no seleccionadas y vamos a cerrar sesión con el usuario de Luis Pérez y vamos a iniciar sesión nuevamente. Ok, vamos entonces, socios de negocios, datos maestros, cliente 05 y listo, ¿verdad? Entonces ya puedo ejecutar como tal esa búsqueda formateada, no tuve ningún problema para poder realizar. ¿Qué más sucede? Sucede que, por ejemplo, en este momento el usuario no tiene acceso al Query Manager. ¿Ok? Normalmente el Query Manager debiese de tener autorización para poder utilizar sus distintas consultas. Entonces vamos a concederle también esa autorización que pueda visualizar el Query Manager para acceso a las consultas que correspondan. ¿Ok? ¿Listo? Vamos entonces nuevamente con el usuario Luis Pérez. ¿Ok? Ahora ya tiene acceso hacia el Query Manager. Y vemos lo siguiente. Por ejemplo, acá, él en este momento
puede visualizar el informe de facturas de ventas, lo puedo visualizar sin ningún problema, a pesar de que en este momento, pues yo realmente lo que esperaba era únicamente las búsquedas formateadas, para eso le había dado la autorización. Todavía para hacerlo un poco más claro el aspecto, voy a mostrar lo siguiente. ¿Ok? Listo, entonces este query es básicamente las cuentas contables como tal y el saldo actual que corresponde. ¿Ok? Entonces voy a grabarlo como en el informe de finanzas, el query número 1, y le voy a indicar que es el saldo de la cuenta contable, ¿verdad? Un query o consulta bastante utilizada por el departamento financiero. Ya lo tengo creado. ¿Y qué sucede con esto? Ok, vamos entonces, Luis Pérez, Query Manager. Acá está el informe de ventas y es algo que él puede visualizar. Entonces, ¿qué sucede ahorita? Realmente ahí no tengo seguridad y es algo delicado, ya sea, y por eso mostré los dos ejemplos. Por un lado estoy mostrando mi facturación, por otro lado estoy mostrando los saldos de las cuentas contables. Entonces, para un usuario que no corresponda, es un error de seguridad de la información que él pueda visualizar este aspecto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo corregimos este aspecto? Bueno, en primera instancia, el tema de las categorías. Las categorías porque si yo voy a gestionar categorías y por ejemplo veo informes de ventas, asignar grupos, recuerdan que estratégicamente le asigné todos los grupos, lo cual es un error. Entonces, no le tengo que asignar todos, voy a asignarle únicamente el grupo 2 a informes de ventas. Perdón, ese ya le asigné el grupo 2. Informes de finanzas, el mismo error, le asigné todos los grupos, le voy a asignar el grupo 3. ¿Qué aspecto podría apoyarme de cierta manera? Recordemos que por acá tengo los grupos de autorizaciones, las definiciones, acá está el código del grupo y el nombre del grupo. Entonces, por ejemplo, acá me dice consultas grabadas grupo 1. Podría indicar una descripción que diga búsquedas formateadas y modelos de autorización. ¿Ok? Por acá me está dando un mensaje de error. Vamos a cerrar esto por acá. Quiero buscarlo desde el menú para que no me dé el mensaje que estábamos bien. ¿Ok? Nuevamente. ¿Bien listo? Vamos si no tenemos problema ahí. Aquí está. Listo. BF y modelos de autorización. Vamos a reducirlo. Ok, es el tamaño del campo. Y modelos de autorización. Grupo 2, tal vez lo que voy a hacer es que voy a reducirlo acá a G1 para que tenga más espacio. Modelos
de autorización. G2, informes ventas. G3, informes finanzas. Voy a ampliarlo un poco más, ¿verdad? G4, informes compras. Entonces, ¿en qué me va a ayudar esto? Me va a permitir que al momento de seleccionar, por ejemplo, esto, vemos que ahora ya es más comprensible, ¿ok? En el grupo de autorizaciones, informes de ventas, informes de finanzas, me es más comprensible acá. Vimos que incluso puedo agregar más grupos. Y a nivel de las autorizaciones generales, vemos que ahora ya es más comprensible, porque un tanto, la verdad es que puedo decir que para mi perspectiva es un poco más confuso, pero ahora ya tengo una mejor visualización de qué grupo es el que estoy controlando, ¿ok? Entonces, en este momento ya vemos que el grupo de vendedores sí tiene autorización a búsquedas formateadas y modelos de autorización y también a la sección de informes de ventas. Vamos a concederle ese permiso. Informe de ventas. Vamos nuevamente con el usuario Luis Pérez, cerramos sesión. Nuevamente ingresamos al Query Manager, búsquedas formateadas, puede ejecutarla sin ningún problema. Informe de ventas, sin ningún problema. Y vemos que incluso ahora ya no le aparece los informes de finanzas. Recordemos, si entro con el superusuario, aquí está, informe de finanzas. Recordemos que no tiene esa autorización, por lo cual ni siquiera puede visualizarlo. Acá sí ya tengo un control adecuado al respecto de ese comportamiento como tal. Los modelos de autorización también los concedimos. Sin ningún problema. ¿Ok? Entonces ya veíamos la asignación. La asignación correspondiente, ¿verdad? Entonces acá vemos ya la autorización que corresponda para cada uno de los grupos y la importancia al respecto de esa asignación correspondiente por grupos
y las categorías como tal. Muy importante entonces ese control por la seguridad, sino desde algo que parece tan sencillo, muchas veces quizás lo que nosotros por las revisiones y demás que hacemos a nivel de soporte y también a nivel de implementaciones, pues quizás logramos percibir que en un buen número de nuestros clientes, quizás esta parte del Query Manager se deja muy como sin la seguridad necesaria. Entonces, ¿por qué, verdad? Conforme va surgiendo el día a día, esta sección del Query Manager tiende a ser hay muchos informes que se van generando acá y se van almacenando y la verdad es que quedan muy útiles, pero quizás el aspecto que no contemplamos es la seguridad de la información de lo que estamos publicando desde esa sección. ¿Ok? Recalcando nuevamente este aspecto, vemos que, por ejemplo, nosotros tenemos acá puedo visualizar incluso el query, es decir, él puede visualizar el query como tal, pero no puede editarlo en este momento. Eso es algo que definitivamente está bien controlado. En cambio, si yo ingreso acá, informe de ventas, con mi superusuario, yo tengo la opción de poder modificar el query. Entonces, eso es algo que no debería tener un usuario final. Esto es algo que sí solo los administradores. Vamos a mostrar el permiso. En este caso es modificar sentencia SQL. Vamos a remarcarlo por acá. Modificar sentencia SQL, ¿verdad? Entonces acá puedo hacer esas modificaciones. Voy a hacerlo en este momento. Voy a concederle ese permiso. Como mencionábamos, mucho énfasis en que esta opción de modificar sentencia SQL debería de ser únicamente algo que solo los administradores cuenten con esa autorización. Cerramos sesión. Vamos entonces al Query Manager, informe de ventas, selecciono y no me aparece la opción para poder modificarlo. Voy a búsquedas formateadas, tampoco me aparece la opción. Entonces, ¿qué sucede en este momento? ¿Por qué no me están actualizando el permiso? Vamos a llamarle. Probablemente por el faltante de la opción a crear nuevas consultas. Voy a concederle también esa autorización que va de la mano. ¿Y listo? Vamos entonces a cerrar sesión nuevamente.
Bien, listo. Entonces vemos cómo va de la mano esa combinación. No necesariamente es obligatorio, es decir, la opción que mencionamos para crear nuevas queries me permite hacer lo siguiente, por ejemplo, ingresar al generador de consultas y grabar un nuevo query, ¿verdad? Pero también en este caso, para poder hacer esa edición, yo ingreso a informes, ¿ok? Aquí podría hacer un cambio y, por ejemplo, agregar kernel, ejecutar y guardarlo, ¿verdad? Entonces incluso vemos que Luis Pérez, recordemos, es un usuario del departamento comercial, es un vendedor, pero con este permiso pues le brindé esa posibilidad. ¿Ok? ¿Qué más sucede con esto, verdad? Ese aspecto, como mencionaba, realmente hago mucho énfasis en el escenario, porque cuando yo tengo permiso de edición de queries, podría hacer lo siguiente. ¿Ok? Recordemos que a nivel facturas de ventas, factura de deudores, está el campo comentario, por acá nos aparece en la parte inferior el cómo se llama el campo, comments. Entonces resulta que le he brindado, incluso pueden ver que esta persona, las facturas solo tienen modo lectura, muy bien, controlados los permisos y demás, pero este permiso que yo le he concedido, entonces básicamente en este momento acabo de ejecutar un update a la base de datos. Como ustedes saben, pues por reglas de integridad eso no está permitido, pero resulta que esto que le he generado en este momento, pueden ver que el usuario, en efecto, un usuario final, hizo esto, ¿no? Claro, yo lo hice en el comentario, pero recordemos que incluso podría haberle dado un delete, podría haber utilizado actualización a los montos de las ventas, no sé, cualquier cosa. Quizás lo que quiero ejemplificar es esa acción que se ha realizado como tal, ¿verdad? Entonces, el énfasis principal al respecto es no conceder realmente a los usuarios edición de queries. Realmente no hay ningún porqué. En ciertas organizaciones, pues sí permiten a los usuarios porque se tiende a generar incluso capacitaciones al respecto de uso de queries, ya sea el asistente de consultas o el o el generador de consultas para crear queries. En algunas organizaciones, pues los usuarios clave y reciben capacitación incluso de SQL básico para poder hacer esto. Entonces ahí pues pueden analizar cuáles son los permisos, pero quizás esa parte como tal de ejecución que vimos anteriormente, pues no necesariamente, ¿verdad? Ok. ¿Qué sucede con esto? Veamos por acá dentro de las autorizaciones. Nuevamente voy a la sección de vendedores, voy a informes. Ya vimos los permisos en este caso, las autorizaciones que tiene. Voy a modificar este permiso que se llama ejecutar sentencia SQL no seleccionada. ¿Listo?
Nuevamente veamos Query Manager. ¿Sí? Vemos que entonces al modificar ese permiso, como es un aspecto que va de la mano, aunque yo tenga la modificar sentencia SQL, que eso básicamente era la opción de modificar el query. Ese permiso lo que hace es venir y hacer esto siguiente. Entrar acá y el permiso es esto, ¿ok? Poder editarlo. Pero el permiso siguiente, que es el ejecutar sentencia no seleccionada, es ya la modificación o manipulación de ese query para evitar probablemente acciones como el update que yo hice, ¿verdad? Entonces, principalmente para mí, mi recomendación es que el permiso que yo considero que más daño causa es este, ¿verdad? Modificar sentencia no seleccionada. Eso es algo que no debería de tener nadie, a excepción de los usuarios administradores del sistema, es decir, el departamento informático, nadie más. Ese considero que es el más delicado porque ya vimos lo que puede realizar. El anterior no, porque incluso vimos que pues repercute en las búsquedas formateadas. Cuando asignamos el primer escenario de búsquedas formateadas, pues era relevante. Todos estos aspectos, pues realmente pueden ser un tanto confusos si solo me baso en la teoría. Es importante hacer la práctica y lo veíamos en la sección número, en la sesión número 1 hablábamos mucho al respecto de que es importante poder definir esto en un ambiente test adecuadamente, validarlo y ya que está validado, pues aplicarlo en productivo. Eh, Definitivamente lo que buscamos con el webinar es aclarar este tipo de aspectos, pero a nivel general de autorizaciones es importante poderlos poner en práctica para poder realmente comprender y asegurar que los permisos están manejados de una manera adecuada. En la sección de documentación habla de esto que hemos estado viendo, el generador de queries, nuevos queries, categorías, los grupos, en este caso la sentencia no seleccionada SQL, modificar la sentencia, el, el wizard, el query manager, incluso la calendarización de reportes, habla al respecto de ello y cómo van de la mano las autorizaciones. Ya vimos que este documento nos ayuda mucho para comprender cómo es que son de cierta forma relacionadas los permisos y fue parte de la forma o la explicación en la que lo he mostrado para que ustedes puedan comprender ese vínculo que existe a nivel de dichos informes. ¿Okay? Entonces, pues con estos aspectos esperamos definitivamente poder aclarar no solo en el hecho del alcance que puede tener todos estos queries, que ustedes los puedan controlar adecuadamente en su organización.